Y dejamos a disposición el aula entonces para que el señor John se presente y comience entonces con la presentación. Que la disfruten. Muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado a este evento. Mi nombre es John Jairo Romero, yo soy abogado, coordinador de la oficina de Medellín de Cabelí Abogados. En primer lugar, pues desde Cabelí queremos agradecer a la Lonja por esta amable invitación. Para nosotros siempre es muy grato tener la oportunidad de compartir con ustedes nuestras consideraciones respecto de temas que ocupan algunas de las áreas de práctica de la firma. Una de ellas, la de tratamiento de datos personales, que a su vez hace parte de un área mucho más robusta, que es la de cumplimiento corporativo. Nuestra intención para el día de hoy es que, a través de algunos casos y situaciones, recordemos elementos básicos que se deben tener en cuenta frente al tratamiento de datos personales. ¿Para qué? Para que podamos aplicarlos en la ejecución de los negocios inmobiliarios. Para hacer pues, dinámica esta presentación, que tardará aproximadamente 50 minutos, los micrófonos permanecerán silenciados y al final abriremos el espacio para las inquietudes por medio del chat. Vamos a empezar hablando o haciendo una mención muy general sobre el panorama del mercado inmobiliario. Vamos a hablar sobre, vamos a ver cuál es ese comportamiento que ha tenido el mercado inmobiliario. Y vamos a empezar con un breve, pues diciendo realmente o recordando algo que siempre hemos escuchado, y es que esta actividad nos sirve para medir el pulso de la economía, tanto nacional como local. Federico Estrada, el presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, le decía al periódico El Tiempo que para la feria de vivienda organizada por la Lonja en el 2019 se esperaban 20.000 visitantes en 3 días para la promoción de más de 330 proyectos inmobiliarios. Esos números fueron muy semejantes a los de la exposición inmobiliaria de Camacol, que se llevó a cabo en la última semana de febrero de 2020, donde tuvimos acceso aproximadamente a 420 proyectos de vivienda en un solo fin de semana. Entonces, noten ustedes que estamos frente a un sector, y pues ustedes lo saben más que nosotros, un sector que tiene una alta capacidad de convocatoria y que por demás mueve unos números que son gigantescos, ¿cierto? En el sector inmobiliario hablamos de ingresos de, no de miles, sino de cientos de miles de millones de pesos. Sin embargo, en el hoy y en el ahora, pues resulta cierto que las medidas de aislamiento van a impactar el nivel de ventas que se traían y que se reportaban como favorables para el sector inmobiliario durante este primer trimestre. Y nosotros nos vemos obligados a gestionar la crisis. ¿Qué pasa? O mejor, ¿a qué estábamos acostumbrados en Colombia? Y esto lo comparto con todos desde un punto de vista de un consumidor promedio. Generalmente, pues, uno visita la sala de ventas, ¿cierto? Uno se enamora del inmueble, del sector, de la decoración, se imagina la cama y el televisor, o por lo menos eso es lo que a mí me pasa cada vez que entro a un apartamento modelo. Y en definitiva, lo que se advierte es que el cliente es quien principalmente va a la oferta y tiene, o para tener alguna clase de contacto con el bien que piensa comprar. Y tradicionalmente el consumidor llega a los proyectos porque los ve en una revista, porque los ve en una valla, porque están en el barrio donde uno vive, porque un conocido de uno compró por allá, o porque le dieron un volante cuando uno va a comer postre en San Antonio de Pereira el domingo. En fin, a lo que voy es que desde la perspectiva de un consumidor promedio, nosotros nos movemos en esos escenarios. Y a lo que queremos llegar es que si los anuncios del gobierno son ciertos, y pareciera que lo son, esta no va a ser nuestra última temporada de aislamiento. Nos vamos a tener que acomodar, vamos a tener que repensar en ese modelo que hemos venido manejando y que les describí arriba, eh, un modelo que tiene como base o como pilar fundamental el contacto físico con los clientes. Entonces, es muy probable que tengamos que empezar a trabajar desde el sector con una gran cantidad de datos para perfilar prospectos con el propósito de ejecutar campañas masivas de mailing, fortalecer el marketing digital, campañas de mensajes de texto, de mensajes de WhatsApp, presencia en redes sociales. Y hago un paréntesis, no es que el sector como tal no lo haga, porque al menos uno
sí encuentra muchísima publicidad de los proyectos en redes sociales. Lo que pasa es que ahora esa, vamos a tener que ser mucho más disciplinados en ese escenario y vamos a tener que darle a esos canales un mayor protagonismo, ¿cierto? Para que vayamos a donde está la demanda, donde están los compradores. En general, debemos trabajar entonces, pues, los medios tradicionales con la virtualidad, porque vamos a, y eso es como algo que nosotros hemos venido viendo con esta crisis en todos los sectores, vamos a tener procesos de negociación totalmente virtuales, citas por plataformas tecnológicas, qué sé yo, ruedas de negocios por webinar, en fin, cualquier cosa que necesariamente no implique un contacto físico o que disminuya el contacto físico. Vamos a movernos en un mundo donde vamos a alterar las imágenes de la izquierda de esta presentación, ¿cierto? Donde estamos sentados frente al vendedor, donde nos damos la mano, con la imagen de la derecha, donde todo empieza a ser mucho más virtual. Y noten que, sin importar el escenario, me refiero a esta imagen en particular, siempre vamos a llegar a un mismo punto, a un punto que para el sector de ustedes, para el sector inmobiliario, es esencial. Vamos a llegar a un punto donde vamos a tener que obtener y procesar información detallada de las personas. Y vamos a llegar a esa información porque la tenemos de forma previa o porque directamente nos la han entregado. Pero en definitiva tendremos acceso a una información que requiere ser manejada. Actualmente lo hacemos, ¿cierto? Actualmente nosotros tenemos que procesar mucha información, pero a futuro creemos que estos números o estos canales van a incrementar ese riesgo, ese flujo de información y vamos a tener que gestionar un mayor riesgo porque vamos a tener que acceder a muchísimos más datos para ampliar la base de prospectos. Y es esa necesidad, la de tener que trabajar con datos personales, lo que nos reúne hoy. Nos reúne hoy para recordarnos que este tema está sometido a una reglamentación especial que sí o sí debe ser cumplida. Este es un trabajo que implica una cultura corporativa muy fuerte, que va desde la alta dirección hasta los niveles operativos, y lo podemos resumir con un ejemplo. Yo no sé ustedes, pero a casi nadie le gusta que un desconocido lo llame a uno o le escriba correos o mensajes de WhatsApp vendiendo seguros de vida. Pues a mí no me gusta. Además porque implica que uno generalmente no va a disfrutar del servicio. Y a lo que vamos es que esa incomodidad puede ser muy general, ¿cierto? Pero producirla implica riesgos. Entonces es por eso que es necesario actuar de forma determinada, pero conforme a las reglas previamente establecidas. Para el sector inmobiliario, en este momento es determinante gestionar los riesgos en lo que se refiere al manejo y tratamiento de datos personales para empezar a trabajar en estos escenarios que veíamos, en un escenario virtual y en un escenario tradicional. En nuestro país, de hecho, y hablando de ese manejo de riesgos enmarcado dentro de un régimen legal, pues en nuestro país existen unas reglas y una autoridad que ejerce su función de inspección y vigilancia sobre el tema y que se encarga de hacer cumplir esa normatividad. Y hablamos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales. Tenemos también una reglamentación que como tal constituye o conforma mejor un sistema jurídico. Que tiene como punto de partida el artículo 15 de la Constitución Política. El habeas data es un derecho fundamental que fue reglamentado o desarrollado mejor luego con la ley 1266 del 2008, que es el habeas data financiero, luego con un régimen mucho más general, que es el que nos ocupa hoy, la ley 1581 de 2012, que a su vez fue reglamentada por los decretos 1377 de 2013 y el 1074 de 2015. Y por último, un documento que es de especial importancia, la sentencia C748-2011 de la Corte Constitucional, mediante la cual se analizó la exequibilidad de la Ley 1581. Todos estos documentos conforman un cuerpo normativo que necesariamente debemos tener en cuenta al momento de hacer cualquier tratamiento de datos personales. Entonces, esa necesidad que tenemos en este momento de transformar nuestro mercado debe estar de una u otra forma enmarcada en este régimen legal. ¿Y qué piensa la autoridad de control, la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Cuál es su posición? Bueno,
Por allá en el año 2016, cuando la Super estaba promocionando el Registro Nacional de Base de Datos en un foro de la Cámara, creo que la Colombiana de Comercio Electrónico, el superintendente delegado para la protección de datos personales de la época señalaba que los objetivos a mediano plazo de la autoridad iban más allá del registro y lo que se pretendía era el debido control en la aplicación de la ley. Entonces el doctor Vaca en ese entonces decía, nosotros lo que queremos es ser más efectivos en las investigaciones y ser mucho más concretos en las consecuencias que se pueden tener a partir de la infracción de la protección de los datos personales. Esa reflexión, vista en retrospectiva, nos llevaría a ver o analizar cuáles son las acciones que se han tomado hasta ahora para saber si efectivamente la autoridad ha cumplido o no ha cumplido con su cometido. ¿Qué tenemos hoy? Pues, ¿cuál ha sido la actividad de la superintendencia? Podemos decir que de entrada que es una autoridad juiciosa, que tiene un conocimiento especializado del tema. Supongo yo que con errores de interpretación como cualquier otra, pues la super se encarga de hacer la tarea. Y noten que para llegar a esta conclusión no tenemos que buscar mucho. Una simple nota de la semana pasada es suficiente para que podamos advertir cuál es la importancia que la autoridad le da a este tema y cuál es el tratamiento que le da. El pasado viernes, el 24 de abril, en un comunicado de prensa, el superintendente de Industria y Comercio informó que se iba a iniciar de oficio una investigación para establecer si Zoom cumplía o no con la regulación colombiana relativa a los principios de seguridad, acceso y circulación restringida y si tenía implementado el principio de responsabilidad demostrada. ¿Por qué? Porque la Super se enteró que han surgido ciertos cuestionamientos sobre estos temas para la plataforma y que fueron expuestos por un profesor de la Universidad de Harvard. En otras palabras, la Super tiene indicios que la llevarían a pensar que Zoom no ha adoptado las medidas técnicas o administrativas que son necesarias para garantizarnos la seguridad de nuestra información, ¿cierto? Asimismo, la superintendencia parece creer que Zoom está tratando datos sin autorización. Y finalmente, pareciera que para la superintendencia es posible que la investigada no tiene políticas manuales ni protocolos que permitan garantizar los derechos de los usuarios. Esta nota, esta imagen, ¿qué nos deja ver? Nos deja ver que tenemos una autoridad que, como lo decíamos, es altamente especializada en los temas que se encuentran bajo su control y que es muy curiosa, porque miren que la Super en este punto está abriendo una investigación preliminar contra Zoom a partir de un documento que es una revista en la Universidad de Harvard. Pero ese solo indicio la lleva a abrir una investigación, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos necesariamente que prender o levantar una bandera roja al interior de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque es que en cualquier gestión de riesgo, cuando yo tengo una autoridad que ejerce vigilancia y esa autoridad es especializada, es juiciosa y además de todo es curiosa, pues lo mejor es que yo comience a tener buenas prácticas, ¿cierto? Tenemos que ir, tenemos que revisar la ley, tenemos que ver qué estamos haciendo, tenemos que fiscalizarlo, auditarlo y empezar a trabajar fuertemente en el tema de protección de datos personales. Adicional, hay algo que me parece importante tener en cuenta en este punto, y es que la Super cuenta con un laboratorio forense. Entonces, el laboratorio forense lo que les permite es determinar la veracidad técnica de todo lo que las personas afirman en ciertas investigaciones. ¿A qué voy? Si usted en una respuesta a una petición de un ciudadano o a un requerimiento de la SIC dice que eliminó la información de su base de datos para dejar de enviarle información relacionada pues, con sus proyectos inmobiliarios, por ejemplo, es muy posible que la superintendencia le pida los logs y le diga, bueno, no solamente expréselo en el papel, deme por favor o demuéstreme a través de las trazas que hay en su sistema, en sus sistemas, que usted tiene evidencia tecnológica de haber borrado la información y en la superintendencia tienen que comprobar todo eso. Entonces, por eso, nuevamente insistimos en que se debe levantar una bandera roja porque este es un tema de gestión de riesgo. Y tenemos también una autoridad
que haciendo uso de la norma impone sanciones. Se impone sanciones principalmente porque los responsables de los datos no conservan las autorizaciones, porque no garantizan el derecho de habeas data, es decir, no atienden las peticiones de los titulares, o porque no se toman las medidas de seguridad que son necesarias para la protección de la información. Esas sanciones, estas las tomamos de algunos casos de 2019, pueden ir entre 91 o 300 millones de pesos, y van a depender siempre del tamaño de la organización, de la afectación que se haya generado a las personas, del beneficio económico que se pudo haber obtenido, de la colaboración que se tuvo con la administración. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una autoridad que realmente está cumpliendo con esas previsiones que señalaba el superintendente delegado en el año 2016, ¿cierto? Han venido siendo concretos en las consecuencias que puede tener la infracción a la protección de datos personales. Pero vamos a casos más identificables que nos puedan dar una idea de lo que la autoridad espera de nosotros al momento de abordar el tema de tratamiento de datos personales. Este es un caso contra una empresa de arquitectos, de la cual no voy a citar el nombre, que le reportó a la superintendencia en el año 2017 que había sido objeto de un hurto. Le dijo, mire, aquí al parecer yo le reporto que me robaron unos computadores, y pues aparte de los computadores se llevaron el disco externo donde yo almacenaba la información de todos mis grupos de interés, ustedes, clientes, proveedores, empleados, socios, terceros, y pues hay un incidente de seguridad. Entonces la superintendencia requiere a esta empresa y le solicita cierta información. Le dice, venga, usted me está diciendo que se le perdió una información. Por favor, dígame qué información personal reposaba en esos equipos que se llevaron. ¿Cuál puede ser el número de afectados con el incidente? Déjeme ver cuáles son sus políticas de seguridad. Déjeme ver cuáles son sus políticas de tratamiento de datos. Y, y déjeme ver también si usted tiene por ahí acuerdos de confidencialidad. En la respuesta de la empresa de arquitectos, que se hizo luego de un segundo requerimiento, pues esa empresa se limita a responder los cuestionamientos de la autoridad, pero de forma muy sucinta. ¿Tiene políticas de seguridad? Sí, y envían un documento. Eh, ¿Cuál fue el número de afectados con el incidente? Imposible determinar. ¿Usted qué va a hacer para que esto no vuelva a pasar? Pues no sé, porque quién sabe cuándo lo van a robar. Cosas así. Entonces la superintendencia empieza a analizar esto y lo primero que dice es, venga, ese documento que usted me pasa sobre la política de tratamiento de datos es una transcripción de la ley 1581 de 2012. Y eso está mal. Entonces, ¿qué concluye la SIC? Concluye que esta empresa debe tomar las medidas necesarias para garantizar a los titulares de datos la protección de la información, ¿cierto? ¿Protegerla para qué? Pues para que no haya una libre circulación de esa información, para que no se filtre por parte de terceros. La superintendencia en medio de esta investigación le dice a la empresa, mire, usted tiene que tomar todas las medidas técnicas, humanas y administrativas que eviten que la información se le vuelva a perder, que pueda ser usada o que pueda ser objeto de acceso por terceros no interesados. Y para ello adopte unas políticas de tratamiento de datos y protocolos de seguridad, pero unas políticas y unos protocolos de seguridad que sean reales. Adopte protocolos de verdad y deje de transcribir la ley 1581 porque esa no es la conducta que yo como autoridad espero de mis administrados. Esta última parte es, es un punto para tener en cuenta, porque más allá de la sanción, que para este caso pues no es tan alta, yo digo que no fue muy alta porque yo no fui el que pagó los 5.700.000, pero en este caso, más allá de la sanción, debemos tener en cuenta esa invitación que empieza a hacer la superintendencia en todas sus investigaciones, y es adopte lineamientos contenidos en la norma, pero no transcriba la norma, pase del dicho al hecho. Si usted dice que va a meter sus computadores en una caja fuerte, es porque usted tiene una caja fuerte y puede meter los computadores allá, pero no se ponga a escribir en los manuales y en las políticas cosas que no puede cumplir. Ese es un segundo llamado de atención que es importante que ustedes tengan en cuenta. Todas esas políticas que se adaptan al interior de las organizaciones deben ser conformes a la realidad.
¿cierto? Deben corresponder con mi estructura y deben corresponder con lo que yo realmente como empresa puedo hacer. Hay un caso, otro caso muy reciente, este es un poco más carnudo, si se permite el término, y es de la semana pasada, una resolución que es pública, donde la Superintendencia de Industria y Comercio le impone al Banco Colpatria una multa por 356 millones de pesos por tratamiento de datos personales sin autorización previa del titular, por no garantizar el derecho a habeas data y por no observar el principio de responsabilidad demostrada. ¿Qué pasó? Pues pasó siempre que un ciudadano empezó a recibir información del banco, información comercial del banco, y la persona pues le dijo, mire, yo no estoy interesado en ninguno de los productos que usted me está ofreciendo, pero tengo una pregunta. ¿Usted cómo obtuvo mi información? Por favor, déjeme o compártame la autorización expresa previa e informada que yo le di y que a usted le permite enviar mi información comercial. Y dígame cómo recaudó esa información. El Banco Colpatria, en primera instancia, pues, le responde al ciudadano y le dice, mire, ¿sabe qué? Me puse a mirar en mis archivos y me di cuenta que yo no tengo autorización. Yo no tengo autorización porque entre usted y yo no existe ningún vínculo comercial. En todo caso, voy a eliminar sus datos de mi base de datos. Y efectivamente borraron los datos de este señor de una de las bases de datos, pero este pobre cristiano pues siguió recibiendo información. Y la ley de Morphin, ¿no? El banco borró los datos de una base, pero esos mismos datos estaban cargados en otra base que a su vez tenía una herramienta para enviar mensajes de texto. Entonces, adicional a que al señor lo bombardearon de correos electrónicos, empezaron a llegarle mensajes de texto. Y adicional, nunca le enviaron la autorización por las razones que ya vimos, porque no había o se supone que no había un vínculo comercial y el señor ya desesperado con la situación, según uno puede inferir de la lectura de la resolución, empieza a escalar el tema y llega a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿La superintendencia qué hace? Pues requiere al banco y solo ahí, 2 años después de que el señor haya presentado su primera reclamación, el banco advierte que no tenía la autorización porque el banco, entre Colpatria y la empresa de teléfonos de Bogotá, existía un contrato por medio del cual la ETB le transfirió a Colpatria la base de datos de sus clientes para que la entidad financiera les ofreciera servicios, en particular una tarjeta de crédito de marca compartida. Y es con esa base de datos con la cual el banco inicia su gestión comercial bajo un entendido, porque el banco lo hace bajo un entendido y es que la ETB tiene la autorización para el tratamiento de datos de sus clientes. Pero la super pues le dice, venga, pues es que usted se dio cuenta de esto a los 20 meses después de la reclamación inicial, usted se dio cuenta de esto. Y aparte de eso, pues también hasta ahorita se dio cuenta que usted no tenía la autorización del tratamiento de datos. Em, esto a mí no me gusta, esto a mí no me gusta, dice la autoridad de control, pues. Entonces, el banco le dice, venga, tenga en cuenta algo, señora superintendencia, es que yo tengo un programa integral de gestión de datos personales, ¿cierto? Yo tengo, yo he sido extremadamente juicioso, yo he sido muy diligente, yo tengo todo un sistema, todo un gobierno de datos personales, un gobierno de datos personales que cuenta con avisos de privacidad, yo tengo un oficial de privacidad y protección de datos, una persona que trabaja única y exclusivamente para atender estos temas. Yo tengo una política de tratamiento de datos personales, yo tengo manuales, tengo un programa de entrenamiento y capacitación para los funcionarios de la organización, eh, qué sé yo, hago reportes mensuales para la alta dirección, ¿sí? Entonces, el banco ahí como adelantándose a los acontecimientos o a las consecuencias le dice a la super, no me imponga una sanción porque mire que yo he sido muy juicioso. La SIC, luego de hacer una evaluación de esa evidencia, ¿qué concluye? Pues concluye que la actuación del banco, a pesar de contar con toda esa infraestructura, es lejana a una buena gestión, ¿cierto? Para la SIC, para la superintendencia no es admisible que un titular reciba respuesta a sus peticiones 20 meses después de haber presentado su inconformidad al banco.
Y la superintendencia va más allá, y va más allá porque le dice al banco, usted no se dio cuenta que el formato de autorización que el titular le entregó a la ETB, en ese formato, esa persona marcó no, que no quería recibir, que no quería o que no autorizaba la transferencia o la transmisión de datos personales a terceros con vínculos comerciales que tuviera la ETB. Entonces, aquí, ¿qué se concluye? Se concluye que Colpatria realmente no verificó de forma previa al tratamiento de datos personales la existencia de una autorización. Y para la super eso es no actuar de forma diligente. Por eso, adicional a la multa, la autoridad aquí obliga al banco para adoptar un procedimiento interno que les permita verificar, previo a cualquier tratamiento de los datos administrados, si esos datos que les comparten los terceros a su vez tienen autorización, ¿cierto? Y también le dice al banco, usted tiene que hacer una auditoría, porque usted tiene que verificar si todos los otros titulares de esa base de datos que le transfirió la empresa de teléfonos de Bogotá, a la cual también le va a abrir una investigación, dieron o no dieron su autorización para que esta última pudiera transferirle datos a terceros. Y todo esto lleva a la SIC a otro punto, y les hace un llamado de atención fuertísimo sobre lo que estamos o sobre lo que hemos venido hablando. Le dice, mire, una cosa es que usted tenga o haya adoptado un programa integral de protección de datos personales, y eso está bien, pero usted no cumplió con el principio de responsabilidad demostrada. ¿Por qué? Porque usted escribió una cosa, pero hizo otra. De hecho, todo lo que usted tenía en sus manuales y protocolos, se lo pasó por alto, se lo pasó por alto, olvidó todos esos controles y mire lo que resultó haciendo, tratando datos que no tenían autorización. Usted no cumplió con el principio de responsabilidad mostrada o accountability, que en estos temas resulta ser también especialmente importante. ¿Qué es el principio de la responsabilidad demostrada? Entonces, el escenario ideal es que todas las políticas, manuales y procedimientos tengan aplicación real, ¿sí? Que sean adoptados de acuerdo con las necesidades y tamaño de las organizaciones. La OCDE nos ha dado una definición, nos ha dicho que este principio de responsabilidad demostrada, accountability, para los abogados más millennials, eh, se materializa cuando una entidad o una organización es capaz de garantizar el principio de privacidad y protección de datos, ¿sí? Eh, y si bien es cierto, este podría ser como un concepto muy etéreo, romántico, en la actualidad, este es uno de los puntos determinantes que son evaluados por parte de la autoridad para definir la responsabilidad y el grado de responsabilidad de cualquier organización ante una denuncia o una investigación que tenga como origen el desconocimiento del derecho de la habeas data. Probar la responsabilidad demostrada es casi que el factor que se tiene en cuenta para graduar las multas y las sanciones, ¿sí? En otras palabras, nosotros podríamos definir ese principio de responsabilidad demostrada como la responsabilidad efectiva en el cumplimiento de las medidas que implementen los principios de privacidad y protección de datos y que llevan a una empresa a implementar un programa integral de gestión de datos personales. Entonces es por ello que cuando debe darse respuesta a un requerimiento de la autoridad, se hace necesario suministrar una descripción detallada de los procedimientos que yo uso para recoger los datos, una descripción detallada de las finalidades para las cuales yo estoy recogiendo la información. Debo explicar de forma detallada cuáles son las medidas que he implementado en relación con la seguridad y considerando que esas medidas pues, deben ser acordes con mi organización, ¿cierto? Y aquí hago un llamado de atención. La mayoría de las empresas en Colombia, no las del sector inmobiliario, las del sector inmobiliario no, pero otras sí, creen dos cosas. Uno, que el tema de tratamiento de datos personales solamente obliga a las personas que tienen que registrar sus bases de datos, y esto es falso. Un escenario es el registro y otra la adopción de la norma. Y para este último punto, todos quienes recojan datos tienen la obligación de cumplir la ley 1581 y por tanto están obligados a cumplir o a demostrar el principio de responsabilidad demostrada. Y dos, muchas empresas creen que el cumplimiento de la norma se satisface con la adopción de políticas y manuales a través de un copy-paste. Y esto también es falso. Este principio de accountability lo que nos lleva es a analizar algo. El tratamiento de datos personales
tal como ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo, las medidas que yo adopte deben ser reales. La Superintendencia de Industria y Comercio nos habla de procedimientos reales y efectivos. Cumplir con la norma no es tener autorizaciones que en algunos casos son copiadas, ni tener políticas o manuales que en algunos casos son copiados, ni menos aún transcribir la ley. Nosotros en Cabeliem hace un par de semanas analizamos una política de tratamiento de datos personales de una empresa de administración de propiedad horizontal y lo que encontramos es una transcripción de la ley 1581 y de otras leyes que por definición no se aplican al tema o pudieran no aplicarse al tema. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que si en algún evento esta empresa que administra propiedad horizontal es requerida por la superintendencia, no va a tener un mecanismo de defensa efectivo. Lo primero que le va a decir la super es, usted no tiene absolutamente nada que proteja los datos que está tratando. Usted lo que hizo fue copiar la ley y hacerle ver a las personas que esa es su política de tratamiento de datos personales, pero, pero pues ahí no hay nada. Entonces, advertimos que lo que pretende la autoridad es que los procedimientos implementados, y en esto somos muy insistentes, sean reales y efectivos para cada organización. ¿Qué se tiene en cuenta o qué debo tener en cuenta para la implementación de estas medidas? Bueno, pues la naturaleza jurídica del responsable, es decir, si es una persona natural o si es una persona jurídica, el tamaño de la empresa, cuando se trata de personas jurídicas, pues no es lo mismo la política de tratamiento de datos personales que puede tener una gran inmobiliaria a una pequeña empresa que administra propiedad horizontal y la naturaleza de los datos que son objeto de tratamiento, las medidas que yo adopte, perdón, deben tener en cuenta la naturaleza de los datos, porque manejar los datos de los niños es diferente a manejar los datos de registro civil. Todo esto va a ser lo que me va a llevar a implementar de buena forma un programa integral de gestión de datos personales. Ahora, vemos cómo bajo el principio de responsabilidad demostrada, necesariamente yo voy a implementar un programa integral de protección de datos personales. Por favor, tengan bien en cuenta esto y tengan en cuenta algo, y es que ese programa integral de protección de datos personales se estructura, se debe estructurar a la medida de cada organización y atendiendo sus necesidades, responde a dos pilares. Uno es la gestión del riesgo. ¿Esto qué implica? Implica que en todos esos documentos que yo tenga, todos esos protocolos me deben servir para hacer una debida trazabilidad sobre el flujo de la información. Yo debo saber cuál fue la puerta que abrí para que entrara la información de Pedrito Pérez y cuál fue el curso que esa información tuvo dentro de mi organización hasta que dejó de ser útil. Y ese programa integral de gestión también debe estar fundamentado sobre la asignación de responsabilidades al interior de cada empresa, ¿cierto? Si bien es cierto, eh, la empresa como tal es la responsable del tratamiento, al interior de la empresa deben existir unos dolientes, un oficial de cumplimiento, como lo vimos ahorita, pero cada área también pues debe hacerse responsable de los flujos de información que entren a la organización. Y aquí, luego de hablar del principio de responsabilidad demostrada, que es esa debida diligencia, volvemos nuevamente a nuestro caso Colpatria. ¿Contaban con un programa integral de gestión de datos personales? Sí, pero en su actor no tuvieron en cuenta, como ya lo decíamos, ni el programa, ni los documentos, ni las guías, ¿cierto? Eh, Se usaron datos sin tener la autorización para hacerlo, no tenían control sobre el flujo de la información, pues cuando le dieron respuesta inicial al ciudadano se limitaron a decir que es que no tenían ninguna relación comercial y por tanto no tenían autorización, ellos no sabían por qué tenían esos datos y tampoco existía verificación alguna de la información recibida. ¿Se hizo tratamiento de datos con autorización previa? No. Y pues lo que ha generado esto es una multa que resulta ser sustanciosa. Lo que se tenía a juicio de la superintendencia, en este caso que tomamos como ejemplo, es un programa formal, pero no un programa real.
Y ello puede ocurrir, entre otras causas, porque, porque en las empresas se actúa de forma automatizada, ¿saben? Es decir, se tienen unos controles, pero, pero el control se va automatizando y se va perdiendo la esencia del mismo, se va olvidando para qué fue que implementamos esos controles. Entonces, resultamos tomando esto como un tema menor y lo reducimos a diligenciar un formulario, y esto no se cumple con única y exclusivamente el diligenciamiento de un formulario. Desde Cabelie hicimos un ejercicio práctico en la última feria que tuvo Camacol, y, y en ese ejercicio lo que hicimos fue visitar a nuestros clientes y pues, clientes, potenciales clientes y conocidos. Nos acercamos a cada uno de esos stands y en todos esos stands ocurrió algo. Llenamos una planilla con nuestro nombre, cédula, firma, domicilio, intereses, pero en ninguno nos informaron de forma previa que estábamos diligenciando una autorización de tratamiento de datos personales. De todos los proyectos que visitamos, solo en uno firmamos una autorización en letra legible, pero con el mismo error, no tuvimos nunca información. Y desde ese día, pues yo recibo publicidad de varias constructoras. Hoy precisamente recibí una donde me dijeron, mire, lo que pasa es que usted autorizó a Camacol y ya le voy a enviar la autorización. Y creo que ese debiera ser como un buen ejemplo para seguir. Debemos tener esa trazabilidad. Ahora, hemos hablado mucho de tratamiento, hemos hablado mucho de datos personales. Vamos a ver de esas definiciones cuáles debemos tener en cuenta. Estas creo que son las más importantes. Una vez tengamos un poco clara la noción de qué es un dato personal, a qué nos referimos con el tratamiento, quién es un encargado, quién es un responsable. Una vez recordemos esto, creo que podemos bajar en mejor forma la información a nuestras empresas. El dato personal es como el punto de partida de todo el tema, ¿no? Entonces, tenemos una ley de tratamiento de datos personales porque estamos frente a datos personales. Hablamos de información vinculada o que pueda asociarse a una persona natural determinada. Cuando la Corte Constitucional analizó la exequibilidad de la Ley 1581, pues dijo que debían ser 4 los elementos esenciales a considerar para referirnos a un dato personal. Uno, está referidos a aspectos exclusivos y propios de una persona natural. Dos, que esos datos permitan identificar a esa persona. Tres, nos dijo la Corte, mire, esa propiedad reside exclusivamente en el titular. Usted puede autorizar el tratamiento a la lonja, pero la lonja nunca va a ser dueña de sus datos. Usted siempre va a ser el dueño de sus datos. Esa situación no se va a alterar, no se va a modificar por la obtención por parte de un tercero de manera lícita o ilícita de una autorización. Y ese tratamiento de los datos personales siempre va a estar sometido a unas reglas especiales en lo que se refiere a su recolección, a su administración y a su divulgación. Todo lo que me permita individualizar a una persona, en principio va a ser un dato personal. Y de ahí para allá, pues esa recolección y cualquier tratamiento que yo haga me van a llevar a la aplicación del régimen general de habeas data. Y hablamos mucho del tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Pues el tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones que se realizan sobre un dato, ¿cierto? Y pueden ser la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación, la supresión. Hablamos de dos personas que son el responsable y el encargado. El responsable va a ser quien decide lo que se hace con los datos. Entonces, este es como el dueño, no de los datos, pero sí de pronto de la base de datos. Y el encargado va a ser quien realiza el tratamiento, pero el encargado siempre va a realizar el tratamiento por un mandato que le dio el responsable. Entonces, el encargado siempre va a actuar a nombre del responsable. Vamos a tener un titular que es la persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento. Y nos referimos ahora a estos dos principios, el de finalidad. El tratamiento siempre debe obedecer a una finalidad legítima, de acuerdo con la Constitución y la ley. Y hay un principio de libertad. Este principio de libertad lo que me está diciendo es que solamente el titular puede ejercer el consentimiento para el tratamiento, y ese titular va a estar siempre
facultado para decir cuándo quiere que ya no se ejerza más un tratamiento sobre sus datos personales. Todo esto me lleva a hablar de la autorización, que es otro tema súper importante. Nosotros a veces reducimos todo esto. En la práctica, la autorización, tenemos autorización, estamos cumpliendo con la norma. Bueno, ya vimos que no. Cuando la Corte nuevamente hizo el análisis de constitucionalidad de esta ley, de la ley 1581 de 2012, se refirió al consentimiento como un presupuesto para la legitimidad de los procesos de administración de datos. Entonces, señaló que la autorización debía ser previa, que debía ser suministrada en una etapa anterior a la incorporación del dato. Frente a este punto, el decreto 1074 nos dice que la autorización debe ser solicitada a más tardar al momento de la recolección de los datos. La Corte nos ha dicho también nos dijo que la autorización debía ser expresa en la medida en que debía ser inequívoca. Entonces, para el titular no debe existir duda de lo que se está haciendo, de lo que está firmando. Y debe ser una autorización informada, porque a mí de titular, como titular, me tienen que decir qué es lo que van a hacer con mis datos, ¿cierto? Entonces, frente a la autorización tenemos estos planteamientos. Yo puedo obtenerla por cualquier medio, yo puedo obtenerla por medio escrito de forma oral o mediante conductas inequívocas del titular que me permitan concluir que se está otorgando una autorización. Pero ojo, en ningún caso el silencio puede asimilarse a una conducta inequívoca. Mire, aquí esto lo podemos ejemplificar con algo que se presenta mucho en las salas de venta y son las cámaras. Hay personas que visitan la sala, no suscriben ningún documento, van solamente a mirar, pero pues como las cámaras hacen una recolección de datos personales, la imagen es un dato personal, además es un dato sensible porque es biométrico, pues se supone que en teoría yo debería tener autorización, pero como poner a firmar autorizaciones a todo el mundo es un poco dispendioso, lo que se recomienda implementar es un consentimiento inequívoco, donde se informe que existen cámaras, esos son los avisos, hay cámaras, estamos grabando, vamos a guardar las imágenes y las vamos a guardar con unos fines determinados. Entonces, así cuando las personas entran a la sala, ven ese avisote y continúan, se entiende que esa conducta es inequívoca y que se está aceptando el tratamiento. Hace unos años, se me escapa ahorita como el dato exacto, en una decisión que fue pública, la cadena de gimnasios de Bodytech fue sancionada porque las cámaras no estaban preavisadas. Entonces, a la entrada había una cámara que estaba avisada, pero ya en el espacio de máquinas y cardio esto no, y por eso lo sancionaron. Ahora, este tema del cual hemos venido hablando, pues lo propusimos porque en este momento estamos abocados o creemos que vamos a incrementar notablemente el flujo de información que vamos a recibir para poder prospectar clientes. Entonces, ¿qué queremos hacer con esos datos? Pues hacer marketing, ¿cierto? A continuación vamos a mencionar algunas recomendaciones, no están todas las que deberían, pero creemos que estas pueden ser una buena guía para que podamos hacer para que podamos hacer un tratamiento de datos con fines de mercadeo de acuerdo con la ley. Entonces, ¿nosotros qué recomendamos? Recomendamos exigir el respeto de la política de tratamiento de datos personales a los terceros que contratamos para hacer las campañas. No pierdan de vista nunca que esas personas los representan a ustedes en el mercado y por ello cualquier conducta que desplieguen los va a impactar de forma positiva, que es el resultado esperado, de forma negativa. El responsable de los datos son ustedes y ellos son unos simples encargados. Entonces, en tal sentido, lo ideal es que ellos sepan cuáles son sus políticas de tratamiento de datos personales y de igual forma es muy aconsejable que ustedes digan, bueno, estas son mis políticas, muéstreme las suyas, porque tenemos que estar trabajando con unos mismos lineamientos. Ustedes deben ser muy juiciosos cuando van a tratar datos para marketing, verificando que esos datos fueron obtenidos de forma lícita y que pueden ser usados para hacer marketing o publicidad. Es crucial tener certeza sobre la legitimación jurídica respecto de la recolección, uso y circulación de los datos. ¿A qué me refiero? La empresa puede adquirir esos datos directamente del titular o porque terceros suministran la información. Entonces, en el primer caso, cuando yo estoy recolectando la información que debo tener, ya todos lo sabemos, una autorización previa, expresa e informada en los términos de la ley, que me permita no solo recoger datos, sino que también me permita poderlos usar para fines de mercadeo. Recuerde que usted, como empresa, está
obligación o debe estar en capacidad de demostrar que tiene la prueba de la autorización, es decir, que tiene la autorización, pero también tiene que demostrar que la autorización la obtuvo de forma correcta. Y si los datos los adquirió un tercero, pues va a tener que asegurarse que ese tercero los obtuvo de forma lícita para no incurrir en ningún tipo penal, específicamente el artículo 269F del Código Penal. Yo debo utilizar herramientas de anonimización. Entonces, yo no puedo enviar cadenas de correo mostrando los emails de todo el mundo, porque eso no está bien. Como decía un profesor mío, eso no lo quiere Dios, eso no está bien visto. Yo tengo que, que mantener a salvo la privacidad de las personas. Debo dejar de contactar a las personas que no quieren recibir más publicidad, ¿cierto? Y suprimir los datos de contacto cuando esas personas lo soliciten. Y algo muy importante, yo debo cumplir con las normas de tratamiento de datos personales cuando mi campaña tiene efectos en el exterior. Uno de las herramientas que se puede utilizar ahorita del mercado inmobiliario es ofrecer inmuebles en Estados Unidos. Comprar en pesos con dólares va a ser favorable, pero si yo quiero ir a promocionar mis bienes a Estados Unidos, voy a tener que hacer mis campañas de marketing y mercado de acuerdo con las normas que rigen este tema en Estados Unidos. Allá ellos lo ven desde un punto de vista un poco más comercial, no tanto como un derecho humano como lo vemos nosotros, pero existen unas normas que se deben cumplir. Finalmente, ¿qué tenemos para no olvidar? El habeas data es un derecho fundamental. Estamos frente a un derecho fundamental que tiene origen en la Constitución, ¿sí? Aquí, pues por demás, tenemos que todas las organizaciones que recolectan datos tienen la obligación de cumplir con la normatividad y se desprende entonces este segundo punto, que es la obligatoriedad. El tratamiento de datos personales, les insisto, no se agota con el registro de las bases en el Registro Nacional de Base de Datos, ni es aplicable solamente para empresas y organizaciones que tienen esa obligación. Todas las empresas que recolectan datos están obligadas a cumplir con la ley. Debemos tener siempre una autorización, tal como lo vimos. El programa integral de gestión de datos personales, pues este es el puerto de llegada, es lo que todos debiéramos tener para garantizar ese quinto punto que se refiere al principio de responsabilidad demostrada. Y tengan en cuenta algo, finalmente este es un tema transversal a todas las organizaciones. Este es un tema que debe permear a las empresas desde la dirección hasta los niveles más operativos. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Además, porque miren que estas discrepancias o estos problemas, estos reclamos que se pueden dar por un indebido tratamiento de datos personales, se dan desde la puerta, ¿cierto? Se dan porque la persona que recolecta los datos no es consciente de lo que está haciendo o no le da la importancia al tema que le tiene que dar, no sabe que está frente a un derecho constitucional, que me pueden dentutelar, que me pueden sancionar. Entonces, a veces hay ciertos filtros que se pasan por alto y creo que es muy importante que al interior de cada una de sus organizaciones ustedes sean como lo deben ser y como alguna vez lo dijimos también en la lonja frente al tema del lavado de activos, deben ser unos evangelizadores para decirles, mire, aquí hay una normatividad que debemos cumplir, tenemos que tener un compromiso de toda la organización y todos, desde arriba hasta los sistemas operativos, debemos estar totalmente comprometidos con esto porque el incumplimiento de estas normas nos puede generar consecuencias nefastas. Hasta aquí es nuestra presentación. Muchísimas gracias a quienes se conectaron. Espero que la información que hasta este momento hemos podido compartirles pues, sea de su utilidad, que la puedan socializar al interior de sus empresas y enhorabuena para todos que el sector de la construcción abrió, que esto puede empezarse a dinamizar. Tengan mucho cuidado y estén muy abiertos a, a modernizar, no a modernizar, sino a utilizar nuevas herramientas para que el mercado se siga dinamizando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, John. Realmente esta información es muy importante para el momento que estamos viviendo, para que nosotros como actores del sector inmobiliario empecemos a pensar en la importancia de estos datos y de la transformación de nuestro negocio. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, vamos a proceder con algunas preguntas que tenemos por acá. La primera,
En arrendamientos y ventas en unidades de edificios, los porteros transan con datos con los asesores a cambio de comisión. ¿Qué sanciones aplican en este caso que se volvió tan común? Miren, aquí, aquí hay un punto que resulta determinante de saber a quién va a beneficiar esa información, ¿cierto? Porque las sanciones que tiene la ley 1581 dentro de los criterios que se tienen para su imposición, contienen esa, cuál es el beneficio económico. Entonces, si yo estoy obteniendo unos datos y los estoy obteniendo de forma ilegal, voy a tener que asumir las consecuencias que el artículo, en este momento me ponen fuera de base 25, 26 de la ley 1581 me está poniendo de presente. Ahora, vimos algo a punto. ¿Me están escuchando? Qué pena. Hola. Hola, te estamos escuchando, pero un Listo, poco listo. lejos. No, Está un entonces, poco lejos. listo. Lo que decía es que en este tema, pues realmente lo que tenemos es que estamos obteniendo unos datos y estamos obteniendo unos datos sin el cumplimiento de la ley de habeas data. Aquí, pues realmente la consecuencia se va o se puede generar para la persona, para la entidad que tenga un beneficio económico, ¿sí? Eh, Y es muy importante que tengan en cuenta eso. Además que es importante también advertir algo, era lo último, casi de lo último que hablábamos, y es que cuando los datos se adquieren por parte de un tercero, en este caso el celador, yo tengo que asegurarme que esos datos se obtuvieron de forma lícita, porque si yo no puedo demostrar eso, puedo incurrir en un tipo penal, que es el artículo 269F del Código, que dice que usted está violando datos personales cuando sin estar facultado para ello obtiene, compra, emplea datos personales. Entonces ahí le puede ir una pena privativa de la libertad de 48 a 96 meses, aunque yo creo que con la situación actual nadie se va a ir a la cárcel por eso, pero sí le puede caer una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y adicional pues una investigación de la super para esa empresa que se está beneficiando. Perfecto, John, muchísimas gracias. Bueno, por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿es posible que la Superintendencia de Industria y Comercio, después de generar a una empresa una sanción mediante una resolución, dicha empresa pueda ser exonerada por solicitud de quien hizo la denuncia? La Superintendencia de Industria y Comercio tiene la obligación de asumir estas investigaciones y cuando asume las investigaciones, pues ella tiene cierta autonomía para valorar las pruebas que se están presentando, ¿cierto? Ahora, aquí algo que es importante y es que la habeas data es un derecho fundamental y por ser un derecho fundamental es deber de todas las autoridades, perdón, garantizarlo. Yo nunca he visto un caso de estos, realmente si alguien lo tiene sería bueno que no lo compartiera, pero realmente creo que por la naturaleza jurídica del derecho que se está tutelando, no es posible que ante una denuncia la superintendencia pueda desmontar la investigación. Si la superintendencia tiene elementos de juicio para exonerar, lo va a hacer, pero no lo va a hacer pues, porque se presente esta situación en particular, creería yo. Perfecto, bueno, por acá tenemos dos más. Una de ellas dice, buenas tardes, cuando yo agrego a una persona al WhatsApp y ella no me da la autorización o el teléfono, perdón, el teléfono llegó a través de un tercero y yo envío publicidad, estoy infringiendo la ley de tratamiento de datos. Yo creería que sí. Yo creería que sí, porque estamos obteniendo un dato, ¿cierto? Que es un teléfono, le estamos haciendo un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Pues enviando la información eh, de contenido comercial y lo estoy haciendo sin autorización. Y lo que nos dice la ley es que todo tratamiento necesita una autorización de datos personales. Entonces, creería que sí. Perfecto. Bueno, les pregunto, ¿las listas que venden en la Cámara de Comercio sirven? ¿Se pueden llamar o enviar correos a estas personas? Esa es la pregunta como del millón. Es la pregunta del millón, ¿por qué? Uno en principio diría que sí sirven porque tienen datos públicos, ¿cierto?
Entonces, al tener datos públicos, yo no necesitaría autorización para tratamiento. Y en ese orden de ideas, pues me servirían al menos para contactar a las personas. Lo que pasa es que aquí debo ser consciente también de algo. Una cosa es que sea un dato público y otra cosa es que yo lo pueda tratar a, a la, pues, sin restricciones. O sea, ¿a qué me refiero? Si mi dato está en una base de datos que es pública, usted me puede contactar, pero si yo le digo que por favor me deje de enviar información, pues me tiene que garantizar el derecho. Entonces, realmente ahí está, ahí estaría la respuesta. Además, las cámaras siempre preguntan si uno quiere estar en las bases de datos de ellos y le hacen saber cuál puede ser el tratamiento que le pueden dar a las bases de datos. Pero lo recomendable es eso, ¿no? Lo recomendable es que se tenga en cuenta un sistema donde yo adquiero la base de datos, empiezo a tratarla, pero si alguien me llega a decir no me manden más información, pues no le envío más información. Perfecto, bueno, nos llegaron dos más. La última dice, buenas tardes, muy interesante el tema. Quiero preguntar en el caso de una inmobiliaria donde la mayoría de asesores tienen acceso a información personal, si alguno desvía información para fines personales o para terceros, ¿cuáles son las consecuencias tanto para este funcionario como para la inmobiliaria? Las consecuencias para el funcionario pues son consecuencias penales, lo acabamos de ver el artículo 169, pero también yo creo que pueden haber consecuencias para la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque es que la inmobiliaria está obligada a tomar medidas de seguridad. Entonces, la inmobiliaria se va a ver enfrentada a multas por el ente de control, porque yo creería que lo primero que le va a decir la superintendencia es eso que hablamos, muéstreme cuáles son sus protocolos de seguridad y cómo usted materializó el principio de responsabilidad demostrada. Si usted, inmobiliaria, no es capaz de demostrarle a la super que tomó todas las medidas humanas, técnicas, legales que estaban a su alcance para prevenir que esto pasara, le van a imponer una sanción. Y al funcionario, pues obviamente yo creería que podría estar incurso en un tipo penal que es el de violación de datos personales. Listo. En el caso de las copropiedades, cuando en la copropiedad no tienen avisos de cámaras, ¿alguien puede mandar a la copropiedad y de cuánto sería la sanción? Mm, Uno lo que infiere de eso es que pues obviamente hay un tratamiento de datos personales. ¿Por qué? Porque se está recolectando un dato que es sensible, ¿cierto? Y tasar la sanción pues es un poco aventurado. Es un poco aventurado, pero la superintendencia también tiene mucho en cuenta cuál es la naturaleza del responsable del tratamiento. Pero sí se deben cumplir las normas de habeas data. Usted debe tener las cámaras preavisadas, usted debe tener unos protocolos de seguridad y, en definitiva, una cámara instalada sin un aviso que me sirva como autorización de tratamiento de datos personales, me va a generar una contingencia y me puede hacer a mi comunidad residencial objeto de una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Tasar, decirte cuánto, pues sí, sí sería un poco complicado, pero menos de 5 millones no van a ser, yo creo. Las cámaras siempre deben tener aviso. Perfecto. Y ahora sí la última. Nos preguntan por acá, en ocasiones llegan mensajes por texto y respondo que de acuerdo a la Veas Data no quiero que me sigan llegando esos mensajes. Ellos insisten, ¿qué puedo hacer si hacen caso omiso? Mi amiga la superintendencia. Mi amiga la superintendencia. Mi amiga la superintendencia yo creo que es la que me va a solucionar ese problema. Debo tener la evidencia de que me está llegando información, debo tener evidencia de que ya manifesté mi intención para que no me siguiera llegando esa información y que la persona que está haciendo el tratamiento de datos personales pues no está garantizando mi derecho a habeas data, porque ahí pues hay un desconocimiento flagrante a la ley 1581. Perfecto, John. Muchísimas gracias a todos por participar, por estar conectados con la lonja. Esperamos que toda esta información que les estamos brindando sea de mucha utilidad
Y muchas gracias nuevamente a John, que realmente este tema del tratamiento de datos es fundamental y más por la forma en la que ahora se van a empezar a hacer los negocios. No, muchísimas gracias a ustedes. Igual cualquier inquietud que tengan en la presentación están mis datos. Voy a utilizar un 30 segundos más para aquellas empresas que tengan alguna inquietud. En Cabelé estamos lanzando un nuevo servicio que es Cabelía Digital y a las 50 primeras empresas que estén inscritas, pues vamos a tratar de atenderlas para la solución de cualquier inquietud legal empresarial que puedan tener, no solamente datos personales, sino, qué sé yo, laboral, comercial, contratos. Pues estamos en una época bastante movida y nuestra intención es ayudar y lo estamos haciendo a través de ese medio, pero pues estamos totalmente abiertos. Cualquier inquietud, con muchísimo gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación. Con mucho gusto y de igual forma recuerden todos que tanto la presentación como pues toda la conferencia se publica en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como la lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia. Ahí pueden encontrar también los datos de ellos y repetir la conferencia que estuvo muy buena. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Chao.